sé que a donde voy tu luz está en ti, mi esperanza está. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Una vez más aquí estamos reunidos, estamos aquí con el ánimo de compartir la palabra del Señor en esta noche, continuando con las enseñanzas acerca de las parábolas de Jesucristo. Y de una manera muy particular en esta noche quiero invitarlos para que se preparen, porque el Señor nos va a hablar acerca de la parábola del vino nuevo, que está en Lucas capítulo 5, versículo 36 al 39. Lucas capítulo 5, versículos 36 al 39, la parábola del vino nuevo. Les damos la bienvenida a todos los que ya están conectados con nosotros. Esperamos, como siempre, que puedan recibir lo que el Señor ha preparado para nosotros, como siempre, un banquete especial, a través del cual nos deleitamos, crecemos, aprendemos y seguimos en este proceso en el cual estamos nosotros viviendo, toda la humanidad, y particularmente nosotros en los Estados Unidos, de esta manera, que no podemos congregarnos todavía, pero indudablemente siempre a través de estos medios, tratando de compartir siempre la palabra, de no detenernos en los propósitos que Dios nos ha mandado a hacer. Vamos a orar en esta tarde y vamos a invitarlos a todos ustedes que preparen y se dispongan, porque el Señor tiene para nosotros palabras de vida eterna. Señor, gracias. El privilegio hermoso que nos da, Señor, de compartir de nuevo esta palabra y la oportunidad maravillosa de compartirlo a través de este medio, porque sabemos que está llegando a muchas personas. Sabemos que son muchos los que se conectan, y no solamente aquí en California, sino también en otros estados e incluso fuera del país. Por eso te damos gracias, porque a través de esta manera, Señor, tu evangelio sigue siendo predicado. Tu palabra se sigue compartiendo en diferentes lugares. La tarea que tú nos encomendaste se sigue haciendo. El llamado, Señor, está allí y nosotros respondemos, Señor, con responsabilidad a ese llamado, e indudablemente entendemos que tú siempre tienes para nosotros palabras transformadoras. En esta noche estamos ya dispuestos, porque sabemos que tus palabras, Señor, llegarán a nuestro corazón y nos ayudarán a seguir siendo transformados. Te damos gracias, ponemos este tiempo en tus manos benditas. Llena, Señor, de bendición a cada uno de nosotros y cada corazón que siga siendo transformado por el poder de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor en este momento y luego venimos. Recuerda bien, parábola del vino nuevo, Lucas capítulo 5, versículos 36 al 39. Prepárate, el Señor tiene para ti palabras de vida eterna. Amén. Buenas noches, hermanos. Les voy a pedir que dispongan su corazón para alabar al Señor esta noche. Vamos a empezar diciendo que solo por gracia Él nos dio su perdón. Venció el pecado, venció la muerte. Su amor es grande, su amor es fuerte. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Con sus prodigios Él nos sorprende. Es admirable, todo lo puede. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón. Moriste en esa cruz, mostraste allí tu amor, tomaste mi lugar. Jesús, te canto a ti. Es quien ordena nuestros caminos y nos adopta
como sus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, es quien gobierna con su justicia y esplendorosa es su belleza, el Rey de Gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia, Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno, 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 solo por gracia, Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Amén. Hoy voy a hablar de qué caliente estuvo esta semana, ¿verdad? Toda esta semana he llegado a la casa con mucho sueño. Creo que nunca me he sentido así. Como muchos de ustedes saben, mi tío y yo trabajamos haciendo techo. Y ya a las 12 del día ya estamos, no, ya hay que irnos ya porque ya está bien caliente. Pero estuve en mi casa así, ya cuando llegaba a la casa, y me quedaba sentado, a ver qué voy a compartir con los hermanos esta semana. Y lo único que se me venía a la mente es descansar, y esa palabra, descanso. Entonces, es bien curioso de cómo cuando uno está pasando por cosas y se le viene una canción a la mente. Y hoy quiero cantar esta canción y quiero que me acompañen conmigo. El poder de su amor. Porque con el poder de su amor también descansamos, pero también tenemos que cambiar nosotros mismos. Entonces, a ver si me pueden acompañar esta noche cantando esta canción. Y si quieren postarse, levantar sus manos, los invito a que lo hagan. Y usen este tiempo para meditar y para hablar con el Señor. Y alabemos al Señor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay
Cúbreme con tu amor, oh amén. Tómame, cerca quiero estar y a esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, oh amén. Tómame, cerca quiero estar y a esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, oh amén. Tómame, cerca quiero estar y a esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Así es, Señor, nos levantamos con el poder de tu amor, bajo tu dirección, Señor, bajo tu cobertura perfecta que todos los días nos das, bajo el amor maravilloso, Señor, que tú extiendes sobre nosotros. Gracias, Dios mío, porque sabemos que estás siempre, en cada jornada, en cada instante, y cuando las cosas se ponen difíciles, Señor, es cuando más tenemos que entender esta realidad que siempre nos acompaña. Tú estás con nosotros. Esta verdad transforma nuestras vidas para siempre. Esta verdad, Señor, nos hace vivir con seguridad, con gozo, en el entendimiento, Señor, de que tú estás haciendo una obra en nosotros
que no es una obra temporal, es una obra eterna. Por eso viniste desde los cielos, Señor, para cambiar nuestra vida y prepararnos, Señor, para todas las cosas extraordinarias que tú, Señor, nos quisieras compartir. Señor, gracias. Queremos ser odres nuevos, queremos ser recipientes nuevos para recibir esa revelación extraordinaria y esa palabra fresca que viene desde el trono de los cielos. Hoy la recibimos, Señor. Estamos dispuestos. Gracias, Dios mío. En tu nombre oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Lucas capítulo 5, versículos 36 al 39, la parábola del vino nuevo. Escuchen bien, porque es en el contexto de una pregunta que los fariseos le hacen a Jesucristo y que tiene que ver específicamente con el ayuno. Y dentro de la respuesta que el Señor da, cuenta esta parábola, versículo 36. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Señor, te damos gracias porque sabemos que en tu palabra encontramos las respuestas perfectas para nuestra vida. Hoy estamos aquí, Señor, dispuestos para escucharte a ti. Queremos entender, Señor, a través del Espíritu Santo, la revelación perfecta de tu palabra, aquello que tú tienes para nosotros hoy, la palabra rema, la palabra perfecta y adecuada en el kairos de Dios, en tu tiempo. Hoy lo recibimos, Señor, tal como tú quieres enviarlo. Nuestro corazón está dispuesto y nuestros oídos espirituales abiertos, porque queremos, Señor, seguir creciendo a partir de lo que tú nos enseñas. Por eso, mi Dios, esta noche nuestro pedido es, Señor, que esta palabra se convierta en parte vital de nuestra vida, que se convierta en carne nuestra, que nos acompañe siempre, que nos fortalezca, que nos ayude a ser esas nuevas criaturas que tú tenías en mente, Señor, desde cuando viniste a rescatarnos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Indudablemente que nosotros tenemos que aprender a mirar la historia de acuerdo a una dinámica de Dios. Cuando leemos la Escritura y vamos al Antiguo Testamento, nos encontramos con toda la revelación inicial que el Señor nos da desde el libro de Génesis en la creación y todo lo que viene después. Después de Génesis 12, los pactos del Señor y todo el trato de Dios con su pueblo de manera particular, a través de los jueces, de los reyes, de los profetas, de los diferentes momentos en los cuales el Señor estableció esa relación con su pueblo, y la revelación extraordinaria que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, que nos proyecta siempre hacia la figura del Mesías. Cuando tú lees el Antiguo Testamento con ese tipo de ojos, guiado por el Espíritu Santo para poder llegar a comprender las cosas que desde allí se estaban diciendo, nuestra vida se proyecta en otra dimensión. Indudablemente entendemos que todo ese contenido está apuntando hacia la figura de Jesucristo, quien vino entonces desde los cielos para partir la historia de la humanidad en dos. Pero no solamente eso, es importante que nosotros, al entrar en la dinámica, esa dinámica que el Señor Jesucristo nos quiere mostrar en su palabra, que también nosotros nos preparemos para ser esas nuevas criaturas. Por ejemplo, el libro de Lamentaciones en el capítulo 3 nos dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Y qué significa eso? Significa que también cada uno de nosotros, para recibirla, debemos ser esas personas nuevas cada mañana, que recibimos lo nuevo de Dios de una manera fresca y adecuada. Porque ese es en realidad el empate perfecto, es la manera como todo ello que el Señor prepara para nosotros como una porción diaria, nosotros lo recibimos adecuadamente, lo llevamos a cabo y vivimos de acuerdo a esa dinámica del Señor. Jesucristo vino
y vino con un mensaje que los fariseos no podían comprender, un mensaje que vino de alguna manera a romper los esquemas de leyes y de cargas y de todo esto que los fariseos estaban imponiendo sobre la vida del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y cuando Jesucristo vino con este mensaje, no todos lo pudieron comprender. Muchísimos de los que lo rodeaban y los mismos fariseos, escribas, saduceos y los que estaban allí, la cantidad de religiosos, le hacían preguntas a Jesucristo porque parecía que bajo el entendimiento de lo que ellos hasta ese momento conocían, no podían entender esa palabra nueva. No podían entender la naturaleza del reino. Una y otra vez preguntaban acerca del reino. ¿Qué es ese reino? ¿Cuándo viene el reino? El reino ya está en nosotros, etcétera. Pero no lo podían comprender. Y de hecho, cuando Cristo empieza a hablar por parábolas, peor aún, porque no entendían esa revelación. Era necesario tener inspiración espiritual, conocimiento acerca de lo que el Señor quería dar a través de esa inspiración del Espíritu Santo para poder llegar a comprender las cosas espirituales, obviamente. 1 Corintios 2 nos dice a nosotros que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Indudablemente nosotros podemos llegar a comprender eso y entendemos entonces que el hombre natural, es decir, aquel que no es guiado por el Espíritu Santo, que todavía no es un hijo de Dios, entonces no puede comprender estas palabras, estas cosas. Simplemente para él son una locura. No hay un entendimiento lógico en el hecho de que Dios mismo haya venido desde el cielo, que se haya despojado de su gloria, que se haya hecho obediente hasta la muerte en la cruz, que haya sido sometido a sus propias criaturas para ser asesinado de la manera como lo llevaron a la cruz del Calvario, lo azotaron, lo golpearon, lo injuriaron y todo lo demás. Y en la mente de una persona natural no cabe esto, no puede ser. Por lo tanto, cuando se cierra la mente para las cosas que Dios quiere decirnos, no podemos recibir esas bendiciones que vienen en la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo partió la historia de la humanidad en dos, pero nos mostró a nosotros algo indudablemente que corresponde a la dinámica del Señor. Todo es hecho nuevo. Y esto es lo extraordinario. Obviamente hay una continuidad, pero esa continuidad tiene que entenderse ahora bajo los parámetros de esa dinámica en la cual el Nuevo Testamento nos va a hablar una y otra vez acerca de esto. Un nuevo pacto, una unción fresca y renovada, un nuevo nacimiento, nuevas criaturas en Cristo Jesús, una nueva Jerusalén, corazones nuevos, espíritus renovados. Una y otra vez se nos habla a nosotros de ser nuevo. El problema es que nosotros no seamos nuevos para recibir esa palabra, que no tengamos la capacidad de renovarnos para escuchar y recibir lo que el Señor tiene como nuevo para nosotros. El mensaje del reino, el mensaje poderoso que vino desde los cielos para que nosotros pudiéramos llegar a comprender la inmensidad de la palabra dada por Jesucristo, que rompía los esquemas fariseos, que cambiaba todo lo que ellos tenían hasta ese momento en el entendimiento, que simplemente se ajustaba a cierto tipo de leyes y prácticas rituales externas, pero que no correspondía con un cambio de corazón. Jesucristo vino a hablarnos palabras que llegaban directamente al corazón del ser humano y que venían directamente a transformarlo, no solamente a quedarnos en cuestiones externas, en cuestiones de ritos y liturgias, sino para que el corazón del ser humano fuera renovado. Y por eso cuando Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, aún este hombre fariseo no entendía las cosas del Espíritu. Cuando nosotros entendemos todo esto, nosotros nos damos cuenta que el Señor concibió a la humanidad en el proceso de redención de una manera interesante, porque no se trataba, escúchame por favor, de poner remiendos a tu vida. No se trataba simplemente de poner un parche en tu vida que ahora permitiera seguir en tu vida religiosa y simplemente ponerle algo espiritual y decir, ahora soy espiritual. Y si pensamos de esa manera estamos equivocados. Y si creemos que simplemente ahora convertirnos en cristianos, ponernos un ropaje espiritual que simplemente de apariencia, estamos completamente equivocados, porque el Señor Jesucristo no vino específicamente a poner un remiendo en la vida espiritual que teníamos, sino a cambiarnos completamente, a hacer de nosotros nuevas criaturas en Cristo Jesús. Esta es la dinámica que nosotros tenemos que llegar a comprender, la que no pudieron comprender los fariseos. Se oponían una y otra vez a las declaraciones de Jesús y a la obra que Él estaba haciendo. Por lo tanto, estaban completamente cegados y cerrados a estas cosas.
Cuando Jesucristo abrió los ojos de los ciegos y cuando Él anunció en Lucas capítulo 4 que el Espíritu del Señor estaba sobre Él para abrir la vista de los ciegos, estaba haciendo no solamente un acto físico en algunos, sino también estaba haciendo un acto espiritual en muchos. Y cada uno de nosotros, cuando se han caído los velos que nos permiten llegar a conocer a Jesucristo de la manera que lo conocemos ahora, también de nosotros ha caído una ceguera y ahora podemos decir: Jesucristo es el Mesías, Él ha venido a hacer todas las cosas nuevas. Pero es revelación de Cristo. Es lo nuevo de Dios, es lo extraordinario de su revelación, es todo lo que Él vino a hacer en nuestras vidas. La pregunta es: ¿estamos preparados para recibir lo nuevo de Dios? Esta carnalidad nuestra, esta naturaleza pecaminosa que se empeña en seguir en el pecado, que se empeña en seguir en la estructura anterior, ¿está preparada para recibir algo nuevo y fresco desde los cielos para nuestras vidas? Porque eso exige un cambio radical. Porque eso exige de nosotros indudablemente algo que no teníamos antes. Eso exige un cambio absoluto y por lo tanto, cuando al Señor Jesucristo le preguntan ¿cuál es el primer mandamiento?, Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Es decir, todo lo tenemos que involucrar en la adoración a Dios. Todo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Tu mente tiene que estar dispuesta y abierta. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Si no hay renovación, no hay entendimiento. Y si no hay entendimiento, no conoce la voluntad. Y si no conoce la voluntad de Dios, ¿cómo vas a hacerla? Hay un proceso, hay una renovación en nuestra vida. En los tiempos de Jesús, obviamente no había esas botellas de cristal o vasijas de metal que hoy en día se conocen, sino que cuando se intentaba colocar un líquido dentro de algo, se usaban esos odres que se hacían de las pieles de las cabras. Y entonces, si tú querías hacer vino, pues tenías que matar una cabra, obtener su piel, curarla, curtirla, después cocerla y prepararla para que pudiera contener el vino. Y algo así lo que tenemos aquí enfrente de nosotros. Y la piel de la cabra tenía que ser nueva. ¿Por qué? Porque a medida que el vino se iba fermentando, la piel se iba estirando hasta llegar a un punto máximo. Y si después que el vino se fermentaba, agregabas más vino o sacabas de ese y ponías algo nuevo, entonces se rompía porque ya no podía estirarse más. La aplicación de esta enseñanza obviamente tiene que ver nuestra vida cristiana, en el que el vino representa ahora el Evangelio de Jesucristo. Las buenas nuevas de salvación. La palabra de gracia que vino el Señor Jesucristo a traernos. Y obviamente esto no va con tradiciones cristianas. Esto no va con el fariseísmo religioso. Esto no va con la hipocresía y la simplemente apariencia de piedad. No va. Los fariseos estaban conformados a una forma específica de ver y pensar las cosas. Esta es la manera como hemos hecho las cosas hasta ahora y así la vamos a seguir haciendo. Jesucristo vino a cambiar todo eso. Jesucristo vino a eliminar tradiciones que invalidaban el mandamiento. Vino a quitar ese tipo de cosas por las cuales estos hombres se guiaban, que solamente colocaban más y más cargas, y le dio la libertad a aquel que vino a conocer a Cristo Jesús. Conoceré la verdad y la verdad os hará libre, dice el Señor en el Evangelio de Juan. Por eso cada uno de nosotros, al entender estas verdades profundas, entendemos entonces que tenemos que ser recipientes adecuados, hombres y mujeres renovados para recibir ese Evangelio de la gracia y poder compartirlo con los demás. Ahora, piensa bien, nos resistimos muchas veces. Cuando se nos dice una verdad del Evangelio, nos resistimos. Cuando Jesucristo predica el Sermón del Monte y nos dice, por ejemplo, oíste que fue dicho esto, pero yo os digo, amarás a tu enemigo y si te hicieren mal vas a responder con bien y vas a orar por los que te ultrajan y persiguen. ¿Te resistes? Te resistes, tu naturaleza se resiste a eso. Tu naturaleza dice, no, yo no puedo hacer eso porque dentro de mí hay un ánimo de venganza, hay un ánimo de reparar el daño, hay un ánimo de que alguien pague por las consecuencias. Yo no puedo orar por estas personas que me están ultrajando. ¿Cómo lo voy a tratar bien si ellos me tratan mal? Hay una dificultad por la naturaleza pecaminosa. Porque nuestra tendencia no es hacia la bondad, sino hacia la maldad, desafortunadamente. Esa es la realidad del ser humano. Porque nadie tiene que enseñarle a mentir. Los niños desde pequeños empiezan o saben muchas cosas.
Pero desafortunadamente, mis queridos hermanos, cuando somos confrontados a la luz del Evangelio de Cristo, entonces se nos hace difícil porque hemos vivido en la oscuridad. Y cuando las cosas son expuestas a la oscuridad, entonces tenemos que aceptar algo, que hemos estado equivocados. Y ahí viene el orgullo del hombre para oponerse a todo esto. Dificultan las situaciones. Cuando nosotros resistimos a la palabra, entonces no somos hombres nuevos. Entonces simplemente somos recipientes antiguos que se siguen oponiendo a la verdad del Evangelio. Cuando queremos simplemente acomodar la palabra a la estructura del Evangelio de Cristo y decir nosotros a nuestra manera lo que creemos que eso significa, porque se acomoda a lo que nosotros anhelamos, entonces seguimos siendo odres viejos que se resisten a la palabra nueva de Cristo Jesús. Cuando nosotros simplemente usamos la palabra para manipular, o simplemente la usamos en contra de alguien, pero no la aplicamos a nuestra propia vida, entonces tenemos una actitud fariseica, y eso es lo que el Señor quiere combatir en nuestras vidas. Los fariseos le dijeron a Jesucristo: estás violando la ley, ¿por qué sanas un sábado? Escucha, la estructura decía el Shabbat, el sábado. No se puede hacer absolutamente nada porque estamos ofendiendo a Dios si hacemos algo, porque es el día de reposo. Pero Jesucristo vino a mostrar otra faceta en todo esto. ¿Acaso no es válido tener misericordia en un día de reposo? ¿Acaso no puedes extender tus manos de amor? ¿No puedes entender la esencia que hay detrás de todo ello? Tú quieres solamente estar colocado en cuestiones externas, en cuestiones rituales que simplemente son de apariencia, pero no quieres entender la esencia de la vida espiritual. Ahí está, y ahí radica la problemática con el mundo judío y específicamente con los fariseos de aquel tiempo y los religiosos. Porque ellos decían: ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer las cosas de esa manera? En el contexto de este mensaje, ellos están quejando a Jesucristo: ¿por qué tus discípulos comen de esa manera? Ni siquiera se lavan las manos, están haciendo estas cosas, ¿por qué no ayunan? Y el Señor les contesta en esa parte del ayuno, le dice: no, ellos no pueden ayunar ahora porque están en fiesta, pero cuando el novio les sea quitado, entonces van a ayunar. Y inmediatamente viene y enseña todo esto. Y uno diría: pero ¿cómo entra esto en ese contexto? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo entendemos nosotros lo que Jesucristo está queriendo decir? Precisamente es eso, esas estructuras a través de las cuales la mente de los fariseos se formó, tenían que ser rotas de una vez para poder llegar a comprender la naturaleza del reino de los cielos y el Evangelio de Jesucristo. Es decir, si tú te quieres seguir empeñando en ser una antigua criatura, entonces no puedes ser un odre nuevo para Cristo. Entonces no puedes recibir el Evangelio. Entonces simplemente quieres más religión, quieres más religiosidad sobre tu vida, pero no vas a encajar dentro de la dinámica del Señor. Si tú quieres simplemente aferrarte a tradiciones, porque esto era lo que querían mis abuelos y mis tatarabuelos y mis bisabuelos y todos los de ahí para atrás, y simplemente estás aferrado porque tienes que guardarle un respeto a tus antepasados, entonces simplemente eres un odre viejo en el cual no puede entrar la palabra bendita de Jesucristo, y por lo tanto tu vida no va a ser transformada. ¿Qué vas a transmitir a tus futuras generaciones? ¿Aquello mismo? ¿Solamente una cantidad de tradiciones que ni siquiera tú sabes de dónde vienen? ¿Simplemente vas a heredar cosas que están solamente en tu mente, o que simplemente las heredaste sin tener ni idea absolutamente de lo que la Biblia dice al respecto? ¿Vamos a vivir en contra de lo que la Biblia nos dice? ¿Vamos a imponer tradiciones de hombres sin entender que Jesucristo vino desde los cielos precisamente para quitar todo ese tipo de cosas y ayudarnos a nosotros a vivir una vida dinámica en el Espíritu? ¿Cuál es la decisión que tú tienes? Es posible que tú en este momento puedas reflexionar en tu vida. Es posible que tú digas: bueno, pero yo soy muy espiritual. Pero recuerda, es posible que tengas estructuras fijas a través de las cuales tú dices: la única forma en que Dios se manifiesta es esta. La única manera en que se puede demostrar que estoy lleno del Espíritu Santo es porque hablo en lenguas. Son estructuras de hombres. Son formas específicas a través de las cuales los hombres dicen: esta es la única manera en que Dios obra. Pero no es así. Pensemos en esto. El Señor se manifestó a Moisés en el Antiguo Testamento. Y cuando se manifestó, vinieron grandes cosas, poderosas obras de parte del Señor. El Señor envió las plagas para liberar a Egipto. Primero se le apareció una zarza ardiente, Éxodo capítulo 3. Pero luego de que liberó al pueblo de Egipto, abrió el mar para que pasaran ellos en seco. Y luego envió agua, envió maná desde los cielos y sacó agua de la roca. Una y otra vez. Esa fue
la manera como Dios se manifestó exclusivamente a Moisés en el desierto. Escúchame. Pero piensa ahora, pasan los años. Ellos están ahí a la orilla del río Jordán. Moisés muere, Josué entra y el Señor le dice a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. Pregunto, y pregúntate tú, ¿acaso Josué debería esperar otra vez que viniera maná, que saliera agua de la roca, que se abriera el mar en dos, que vinieran las plagas otra vez? No, había algo diferente. El Señor estaba con él, pero Dios no siempre se manifiesta de la misma manera. El Señor sí le abrió las aguas del río Jordán, pero después fue el Señor el que derribó los muros de Jericó. Fue el Señor el que detuvo el sol y la luna para que ellos ganaran las batallas. Fue el Señor el que les dio victorias, 30 victorias seguidas contra cada uno de estos reyes en el tiempo de la conquista. Dios se manifestó de una manera específica. Si Josué hubiera dicho: la única forma en que Dios se manifiesta es abriendo el mar en dos, y la única manera que Él se manifiesta es sacando agua de la roca, se hubieran quedado esperando toda la vida. Se hubieran tenido que sentar a esperar, pero no podían entender lo nuevo de Dios, lo que venía ahora para ese momento específico de la historia del pueblo de Israel. Mis queridos hermanos, si nosotros hoy en día, como pueblo cristiano, que vivimos la experiencia y el conocimiento de que Cristo ya vino a este mundo, si nosotros hoy en día nos sentamos al lado del mar esperando para que se abra el mar en dos, para que pasemos en seco, lo vamos a quedar esperando toda la vida. Si queremos seguir esperando las mismas dinámicas, entonces no vamos a llegar a comprender lo nuevo que el Señor tiene para nuestras vidas y la forma específica en la cual se puede manifestar a través de los tiempos. Por eso es que nos quedamos atrasados, por eso es que nos pegamos de cierto tipo de cosas. Por eso es que decimos: es que Dios lo hizo de esta manera y lo tiene que seguir haciendo de esa manera. No. Cuando vino Jesucristo, le trajeron una multitud de enfermos, multitud. Le traían ciegos y les abría la vista, le traían leprosos y los limpiaba, le traían paralíticos y se iban caminando, le traían sordos y se iban escuchando, etc. Le traían endemoniados y los liberaban. Y hoy en día Dios puede hacer lo mismo. Dios puede hacer lo mismo. Pero también tenemos que entender que nosotros podemos ser esos ciegos a la revelación espiritual y el Señor nos está dando la vista. Que podemos haber sido esos sordos que no escuchamos la palabra y el Señor está abriendo nuestros oídos para que podamos escuchar las cosas que son del Espíritu. Es posible que esa manifestación hoy en día se haga de una manera diferente y entonces nosotros podamos decir: Dios sigue abriendo los ojos de los ciegos y Dios sigue abriendo los oídos de los sordos, pero nosotros éramos esos ciegos y esos sordos, pero ahora por la gracia de Dios tenemos la revelación extraordinaria de Jesucristo y por lo tanto podemos vivir como nuevas criaturas. Podemos entender estas verdades. Podemos llegar a comprender nosotros en realidad lo que significa ser vino nuevo para el Señor, odres nuevos para el Señor, para el vino nuevo. La cuestión es que tenemos que ser desafiados. La cuestión es que Cristo quiere desafiar a esta generación en particular. Por eso, cuando nosotros vemos lo que sucede a nuestro alrededor, pandemias, virus, guerras, problemas entre la humanidad, ¿sabe qué significa eso? Que nosotros tenemos que estar preparados y entendiendo que Dios tiene algo específico para nosotros y para la humanidad y para su pueblo en este tiempo en particular. ¿Qué es? No lo sabemos, pero podemos orar y pedirle al Señor que nos entregue esa manera de ver las cosas para que no nos quedemos esperando de alguna manifestación anterior, sino que podamos encontrar que Dios sigue obrando a su manera, porque Dios simplemente es el Dios todopoderoso que puede hacer las cosas como Él quiera. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que predicamos. La cuestión es que no podemos recibir lo nuevo si seguimos aferrados a lo viejo. Ese es el punto. No podemos recibir, no podemos ser odres nuevos si simplemente, para el vino nuevo, si simplemente nos quedamos en la misma dinámica anterior. Por eso es que el Señor nos habla aquí, no de remiendos para tu vida. Mi querido hermano y hermana, si tú estás pensando que tu vida tiene que ser remendada, no has entendido el nuevo nacimiento. Si tú estás esperando simplemente que un pequeño cambiecito en tu vida es suficiente, entonces todavía no comprende la dimensión del pecado en ti. Porque cuando tú hablas con personas y los evangelizas, muchas veces las personas te dicen:
bueno, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, por lo tanto, lo que yo necesito es quizás un poquito de cambio. Mi querido hermana y hermana, si nosotros no entendemos esta verdad, la profundidad de que somos terriblemente pecadores y que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, si no entendemos esa verdad, simplemente vamos a poner un remiendo en nuestra vida. Y eso no es lo que Dios quiere de ti. Eso no es lo que Dios quiere de mí. Él quiere hacer nuevas criaturas. Como dice Pablo, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Él. Esa es la dinámica extraordinaria del Nuevo Testamento. Esa es la dinámica a la cual el Señor nos ha llamado. Tenemos el privilegio de vivir de este lado de la cruz. Tenemos el privilegio de convertirnos en nuevas criaturas. Aquel Adán original a través del cual nosotros nacimos, ahora es Cristo, el segundo Adán. Y nosotros a través de Cristo recuperamos todo aquello que perdimos con el primer Adán. Por lo tanto, entramos en esa dinámica extraordinaria. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Pero tenemos que entender esta dinámica, mis queridos hermanos, porque encontramos muchas veces en las congregaciones a personas que siempre están envueltas en las cosas de antes. Oh, es que lo hacíamos de esta manera. O es que esta es la forma en que siempre se ha hecho. Es que esta es la manera en que se manifiesta el Espíritu Santo. Y de repente nos encontramos con un montón de personas totalmente encerradas en sus cubículos de mente, pero que no pueden estar abiertos a la dinámica del Espíritu Santo y que de pronto se asombran si el Espíritu Santo cambia o hace algo diferente. Piensa en esto. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, un día va a hacer sus oficios religiosos. Él está haciendo sus oficios religiosos como siempre lo hace así. Simplemente era un acto religioso más, una liturgia, oración, lectura de la palabra, algún tipo de homilía o enseñanza específica y otra oración y listo. Así que los religiosos iban constantemente y hacían este tipo de actos religiosos constantemente. Y ese día le correspondía a Zacarías. De repente Zacarías está haciendo estos actos, está haciendo lo mismo, y de repente oración y lectura de la palabra, y luego viene el compartir. Y en medio de todo eso se le aparece un ángel y le daña la liturgia. Y de repente como que esto no figura dentro del programa. Tengo un programa escrito. Y en ese programa figura que lo primero es saludo, y que después viene esto, y que después viene aquello, y que después entonces encaja aquello y termino de esta manera. Y lo hacemos de esa forma porque además nos esquematizamos nosotros de esa forma. De repente viene un ángel de Dios, interrumpe la liturgia. El problema es que Zacarías no le creyó al ángel. El ángel vino para darle la revelación extraordinaria de que su mujer Elizabeth iba a tener un hijo por el cual había estado orando, y que sería Juan el Bautista, y que sería un hombre diferente, y que él anunciaría al Salvador del mundo. El ángel venía a darle la revelación extraordinaria, pero Zacarías tenía su mente tan cerrada, esquematizada en su forma específica de liturgia, que no podía entender las cosas espirituales. Mis queridos hermanos, cuánto anhelamos que en medio de nuestros servicios tan esquemáticos, específicos, que los hacemos de una a tal hora y específicamente de esa manera, que llegara un ángel de Dios, que llegara de alguna manera la voz de Dios, que nos cambiara absolutamente todo, que el Espíritu Santo nos moviera absolutamente todo, y que nosotros pudiéramos comprender que es el Señor que se está manifestando en nuestra vida. Cuánto anhelamos ese tipo de cosas. Que Dios rompa las estructuras, no importa. Que nos rompa esa estructura mental que nos cierra absolutamente a la obra del Espíritu. Que el Señor haga lo que quiera, porque es su iglesia y nosotros solamente somos sus siervos que estamos aquí para seguir lo que el Señor quiere que hagamos, entender su voluntad. Por eso clamamos por un avivamiento, por eso clamamos por un cambio de mente en nuestras vidas. Por eso clamamos por un arrepentimiento genuino. Por eso estamos orando continuamente por un cambio en cada uno de nosotros, en nuestras congregaciones, en cada uno de los jóvenes, de los niños, de los adultos, de los ancianos, pidiéndole al Espíritu Santo que nos tome y que haga con nosotros exactamente lo que Él quiere. Pero eso requiere cambios. Esto requiere dejar atrás esas estructuras que no nos sirven. Esto requiere que nosotros estemos preparados para cosas nuevas. Mire lo que dice el Antiguo Testamento, Isaías 43, versículos 18 y 19. He aquí yo hago cosa nueva, dice el Señor. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Escucha esto, por favor. Escucha esto. El pueblo de Israel llegó a aprender, a darse cuenta con sus propios ojos,
que Dios tenía el poder para abrir un camino en el mar. Ellos lo vieron, lo presenciaron con sus ojos. Cuando están clamando allí, cuando viene todo el ejército de egipcio y están al lado de la montaña y solamente el mar detrás, ellos claman. El Señor les dice: ¿por qué claman? Diles que avancen. ¿Avancen para dónde, Señor? Diría Moisés. Diles que avancen. Cuando den el primer paso, las aguas se abrirán. Y ellos aprendieron que Dios tiene el poder para abrir camino en el mar. Pero escucha lo que dice Isaías. Porque el Señor dice: otra vez abriré camino en el mar. No te acostumbres siempre a ver las cosas de la misma manera. Otra vez abriré camino en el desierto. Aleluya. Y en el desierto, ¿qué es lo que necesita la gente en el desierto? Necesita agua. Lo que antes fue una barrera, ahora se convirtió en una bendición. Escúchame, Dios puede usar las cosas como Él quiera. Dios puede usar la naturaleza como Él quiera. A Él le pertenece. Él la creó. Y de la manera como Él quiera hacerlo. Cuando Elías en una ocasión estaba simplemente a la deriva, parecía que no tenía nada y no tenía con qué comer, el Señor usó los cuervos para que le trajeran alimento y alimentaron al profeta continuamente durante el tiempo que fue necesario. Dios puede usar a quien quiera. Usó al asno de Balaam para que le hablara también y que le diera una revelación extraordinaria en aquel entonces cuando él quería maldecir al pueblo de Israel. Es que Dios simplemente es Dios y es todopoderoso. Él puede hacer lo que quiera. La cuestión es que nuestra mente esté preparada para eso. ¿Estás preparado para lo nuevo de Dios? ¿Estás abierto a las cosas del Señor? ¿Estás preparado para que Dios obre en tu vida de una manera diferente? En este tiempo tienes que reflexionar en todo esto. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? ¿Qué está haciendo Dios con la iglesia? Ahora estamos en un montón de simplemente inquietudes, de problemas o de puntos de vista, y los unos dicen: no, es que tenemos que desobedecer a las autoridades porque las autoridades son el César, y otros pastores dicen: no, las autoridades no son el César, ellos están tratando de proteger a la gente. Estamos otra vez metidos en el conflicto y siempre estamos en la misma dinámica, en lugar de estar diciendo: Señor, ¿qué quieres de tu iglesia? ¿Qué quieres de cada uno de nosotros? Queremos ser odres nuevos para recibir lo nuevo tuyo, Señor. Algo tú estás tratando con tu iglesia, algo estás tratando con nuestras vidas. Por lo tanto, Señor, estamos preparados para recibir aquello que tú has preparado para nuestras vidas en este tiempo. Y ahí la dinámica cambia, porque Dios siempre, escúchame bien, siempre quiere derramar vino nuevo. El problema es que nosotros no seamos odres nuevos para recibirlo. Eso es lo tremendo, mis queridos hermanos. Eliseo, por ejemplo, siguió a Elías, y lo compartimos hace unos días atrás, y recibió ese manto de la unción. Y después cualquiera que viera a Eliseo sabía que tenía el mismo espíritu que había reposado sobre Elías. Él estaba preparado para esto. Los discípulos de Jesús caminaron y recibieron poder de lo alto, y la gente podía percibir que ellos eran diferentes al resto del mundo. Ellos estuvieron dispuestos para entender lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. La pregunta ahora es para nosotros. La pregunta es para nosotros. ¿Estamos preparados para el vino nuevo? Escúchame. El primer milagro de Jesucristo, San Juan capítulo 2, la boda de Caná de Galilea. Cuando el Señor le dice que se acabó el vino, aunque Él había dicho que su tiempo no había llegado para los milagros, sin embargo en aquel momento Jesucristo convierte el agua en vino como una señal de los nuevos tiempos. El Señor le había dicho a Nicodemo que cosas grandes verías, que los cielos se abrirían, y de tal manera que empiezan a haber una sucesión de milagros extraordinarios, y ese vino es la señal de lo nuevo, la señal de lo nuevo que vendría, y a partir de ese momento los milagros se multiplicarían. Recuerda esto, cuando los espías fueron enviados también a la tierra de Canaán para que la revisaran, para que la miraran, lo primero que ellos trajeron fue un inmenso racimo de uvas, de donde viene el vino, como una señal de lo que les esperaría allá adentro en la tierra prometida. Ese racimo no venía del desierto, obviamente. Ese racimo venía de la tierra prometida, por lo tanto era una señal de lo que vendría.
ese vino, esa señal, siempre la ha dado Dios para mostrar algo extraordinario que viene. Caná de Galilea, las cosas que vendrían después. El tiempo de aquel racimo de uvas, las cosas que vendrían cuando entraran en la tierra prometida. Por eso es que el Señor dice, ahora tengo vino nuevo para ustedes, anunciando las cosas que vendrán. La pregunta es, ¿esta generación de creyentes estará preparada para recibirlo? ¿Esta generación de hombres y mujeres estaremos preparados para recibir lo nuevo de Dios? Aquí está la dificultad, mis queridos hermanos. Aquí está la dificultad. Así que déjame decirte algunas cosas en las cuales tenemos que ser renovados para que vamos terminando con este mensaje. Lo primero es que tenemos que renovar nuestra forma de pensar. Porque Dios siempre quiere algo mejor para nuestras vidas. Nuestra forma de pensar nos ha enmarcado en un entorno en el cual pareciera que no podemos salir de la caja. Pareciera que no podemos pensar de otra manera. Si algo se sale de allí, entonces nos convertimos en gente extraña. Juan el Bautista era el más extraño de los extraños en aquel tiempo, porque no correspondía con un estilo fariseo, porque no se vestía como ellos, ni andaba como ellos, ni estaba en otro lugar. Juan el Bautista era completamente extraño y por eso no lo aceptaron. Jesucristo mismo fue rechazado, lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. Por lo tanto, renueva tu mente, renovemos nuestra mente, nuestra forma de pensar. Eso es lo primero que tiene que haber. Cuando renovamos nuestra mente, estamos completamente dispuestos para la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Señor vendrá y nos revelará su voluntad, como lo dijimos hace un momentito en Romanos capítulo 12, versículo 2. Lo segundo que tenemos que renovar es nuestra forma de hablar. Recuerden, a veces nuestra forma de hablar solo refleja amargura, enojo, soberbia. Saquemos de nuestra vida eso ya. Tenemos que tener una boca que alaba al Señor y le glorifica. Pero esa glorificación no viene simplemente de lo exterior, sino que viene de un corazón transformado. De la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, esa es la transformación. Recuerdan ustedes Isaías capítulo 6. El profeta ve el trono alto y sublime, y cuando descubre la grandeza del trono impresionante y los ángeles que cantan alrededor del trono diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de la gloria de Dios. En ese momento lo primero que descubre es: ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos, habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, y han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Inmediatamente vino un ángel y tomó un tizón encendido del altar de Dios y tocó con él su boca para purificarla. Tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. Escucha bien, renueva tu forma de pensar, renueva tu forma de hablar, hablando entre vosotros con cantos, con himnos, con cánticos espirituales. Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también nos perdonó a vosotros en Cristo. Mis queridos hermanos, a veces pareciera que no hemos entendido estas palabras. A veces nos atacamos nosotros en la misma congregación. A veces usamos nuestros labios para chismear, para hablar mal del prójimo, para estar rajando de todo el mundo, para estar poniendo cosas en los demás, cuando el Señor nos ha mandado a cambiar nuestra forma de hablar. Lo primero que debe cambiar en nosotros es esto. Lo tercero que debe cambiar es nuestro trato y relación con los demás. Escucha bien. El Señor nos mandó a nosotros a bendecir y no maldecir, a perdonar. Nos mandó a nosotros a no tomar la venganza en nuestras manos. Él es quien se encarga de todo esto. Por lo tanto, nuestra vida tiene que ser mejor en el trato y relación con los demás. Escucha bien y quiero repetírtelo. Renueva tu mente. Renueva tu forma de hablar. Renueva tu trato con los demás. Olvídate de malas acciones en contra de alguien que están contaminándote a ti interiormente. Aprende a bendecir y no maldecir, y desea el bien para los demás y no el mal. Y finalmente, renueva tu vida espiritual. Porque aquí está la clave. Todos esos conflictos y la ira y las malas palabras y las impurezas solo dañan nuestra vida espiritual. Por lo tanto, renovemos nuestro espíritu cada día. Invitemos al Señor a que more en nuestro corazón, a que se ocupe de nuestros enemigos, a que se haga nuestra vida grata y que nuestra familia y nuestro trabajo sean bendecidos. Renueva tu mente, renueva tu forma de hablar, renueva también tu trato y relación con los demás, y renueva tu vida espiritual. Y entonces, y solo entonces, serás uno de nuevo para recibir el vino nuevo que Dios ha preparado para ti. Ahí recién vamos nosotros a entender lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Los judíos rechazaron a Jesús,
Los fariseos lo rechazaron. Simplemente no podían comprender que lo que Jesús tenía era algo nuevo desde los cielos. Lo podremos comprender nosotros, mis queridos hermanos. Podemos comprender que el Señor está trabajando en nuestras vidas para convertirnos en esas nuevas criaturas que Él pensó. Si esta noche el Señor te ha hablado, entonces empieza a renovarte. Piensa cuáles son los obstáculos o barreras que tú has puesto para que ese vino nuevo llegue definitivamente a tu vida. ¿Cuáles son esas cosas que deberías eliminar ya? ¿Cuáles son esas palabras que ya no están en el vocabulario cristiano? ¿Cuáles son esos pensamientos que tienen que ser quitados para renovarlos y entrar los pensamientos del Señor? En el trato con los demás, ¿cuáles son las cosas que tú tienes que cambiar? A lo mejor has ofendido a alguien, a lo mejor has faltado al respeto, a lo mejor has pensado mal de alguien. Es tiempo de renovarnos en ese sentido y renueva tu vida espiritual, porque la riqueza de la vida espiritual está basada en el continuo entregar del Señor, que nos renueva día a día a través de su vino nuevo. Alabemos al Señor, porque es un tiempo de renovación en el Espíritu de Dios. Enamórame, Señor. Haz conmigo, Padre bendito, lo que tú quieras y renuévame, Señor, en ti. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad ascendeo. Aleluya, Señor, así es. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Gracias, Jesús. Quiero aprender a escucharte. Así es, Señor. Quiero saber que es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame. Enamórame. Así es, Señor, enamórame, mi Dios. Enamórame de ti, Señor. Aleluya, Señor, gracias. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad ascendeo. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Y quiero aprender a escucharte, y quiero saber que es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia
Así es, Señor, enamóranos, Señor. Tómanos, Señor, en tus manos benditas y ayúdanos en este proceso de transformación. Queremos ser odres nuevos. Queremos estar dispuestos para recibir lo nuevo tuyo, mi Dios. Ese vino que se destila todos los días desde los cielos para aquellos que están dispuestos a ser renovados en su mente, en sus palabras, en su trato con los demás y en su vida espiritual. Hoy lo recibimos, Dios mío. Hoy queremos estar dispuestos, Señor, para ser transformados. Porque ese es el propósito tuyo, mi Dios. El propósito para nuestras vidas. Y no podremos cumplir con tu voluntad si no somos hombres y mujeres nuevos para recibir eso nuevo de ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra y por esta hermosa parábola, Señor, que hoy nos has regalado, mi Dios, nos has enseñado. Permítenos, Señor, que a través de estas enseñanzas podamos seguir creciendo y aprendiendo y encontrando, Señor, la profundidad y la esencia de esa palabra que tú compartiste y que le diste, Señor, a los tuyos. A través del Espíritu podemos comprender tu palabra, solamente a través del Espíritu. Te damos gracias por el vino nuevo. Gracias por hacer de nosotros odres nuevos. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis queridos hermanos, estamos llegando al final de este mensaje, de este servicio. Como siempre, los invitamos a todas las actividades. No se les olvide, el próximo sábado, enseñanzas sobre el matrimonio para que estés fuerte en este tiempo, fortalecido en tu vida de pareja. Así que conéctate 7 de la noche con el hermano Roberto Quiñones. Así que conéctate y escucha. Y siempre van a quedar los mensajes también en el Facebook para que tú los puedas mirar si es que no puedes conectarte, pero es mejor hacerlo ahí en vivo. También domingo a las 10 de la mañana seguimos compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Por ahora, como es lógico, estamos aquí con un solo servicio, esperando que nos den alguna otra autorización para poder estar listos entonces e ir y reabrir el lugar y podernos congregar de nuevo. Los estamos extrañando muchísimo, estamos tratando de comunicarnos con ustedes de una u otra forma. Sigamos orando, por favor. Juliet está en el hospital, oremos por ella. Necesita obviamente siempre el respaldo de toda la congregación. La hermana Rosario, que también estuvo muy delicada en este día, ya está en su casa, pero de todas maneras tiene que seguir aguardando. El hermano Alexei también, que hoy lo llamaron para hacerse el examen del COVID, etc. Muchos hermanos que se comunican con nosotros y que nos van diciendo lo que va pasando para que sigamos orando. Así que como congregación de amor seguimos orando los unos por los otros, no nos olvidamos, todo lo contrario, en estos tiempos es cuando más necesitamos estar reforzados. Por eso yo los sigo invitando, martes 7 de la noche. Quizás algún día no puedas, pero yo creo que algún día sí puedes estar ahí conectado, 7 de la noche. Conéctate con nosotros, oremos juntos, oremos unos por otros, las necesidades diferentes que hay, las acciones de gracia que tenemos para nuestro Señor, nuestras peticiones de oración. Así que conéctate con nosotros los martes a las 7 de la noche, miércoles a las 10 de la mañana, también ese tiempo muy especial de coffee break, de devocional. Todo es para la bendición de cada uno de nosotros. Así que no te desconectes, todo lo contrario, es tiempo de seguir escuchando lo que Dios tiene para nosotros, porque indudablemente queremos seguir siendo vino nuevo para el Señor. Vamos a recibir la bendición de Dios en esta noche. Inclina tu rostro ahí donde tú estás, junto con toda tu familia, y recibe la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y recuerda, el vino nuevo de Dios todos los días está siendo entregado desde los cielos. ¿Eres tú uno de nuevo para recibirlo? Que así sea. Y recibe las bendiciones abundantes que Dios ha preparado para los que le aman. Dios te bendiga. Buenas noches para todos.